Hoy día vamos a tocar un tema de rodilla. Vamos a hablar sobre artrosis de rodilla. Yo soy el doctor David Figueroa, jefe del equipo de rodilla y artroscopía del Departamento de Traumatología de la Clínica Alemana. Yo voy a hablar esencialmente de cómo es la cirugía de rodilla, de artrosis de rodilla hoy día, y a continuación Rodrigo Domínguez nos va a hablar sobre la rehabilitación y los detalles de este proceso en artrosis de rodilla. Quiero comenzar esta charla hablando esencialmente de que la artrosis es una condición musculoesquelética sumamente frecuente. Hay artrosis secundarias y primarias. Las primarias son esencialmente aquellas en las cuales la genética y algunas características propias del paciente son las que influyen mayoritariamente, y secundarias son esencialmente debidas a traumatismo o algunas enfermedades especiales. La etiología es poco clara, es una combinación de cambios biológicos, cambios químicos en la rodilla, cambios mecánicos, en las cuales falla el cartílago debido a estas fuerzas físicas, perdiendo su integridad y exponiendo el hueso subcondral. Es una condición progresiva, nosotros llamamos de uso y destrucción, que aumenta en prevalencia no lineal con la edad. Ustedes ven entre los 45 y 64 años, entre un 25 a 30% de las personas va a sufrir de esta enfermedad, y más de 85% de los individuos mayores de 65 años ya tienen cambios radiológicos detectables de artrosis de rodilla. Las mujeres lamentablemente se afectan más que el hombre y produce una gran discapacidad, especialmente en aquellos pacientes que todavía están en etapas laborales, y, por qué no decir, una discapacidad física en aquellos pacientes que quieren hacer cosas y se sienten todavía jóvenes. En la historia, la mayoría de los pacientes se queja de un dolor difuso en la articulación de la rodilla, que puede ser exacerbado por distintos tipos de actividades. Es frecuente tener una sensación de derrame de líquido en la rodilla o de inflamación sinovial. Síntomas como bloqueos articulares son también frecuentes. Algunos pacientes se quejan de inestabilidad o deficiencia ligamentosa, a lo cual muchas veces se asocia un déficit o un desbalance muscular que condiciona esta sensación de inestabilidad en los pacientes. En el examen físico nosotros evaluamos la marcha, alteraciones del eje, el rango articular, evaluamos articulaciones específicamente como la patelofemoral, la rótula, y todas estas están de alguna manera involucradas y alteradas en el fenómeno artrósico de la rodilla. Hay distintos criterios diagnósticos. Este es uno de los criterios más frecuentes: paciente que presenta dolor mayor de 50 años, con rigidez, con sensación de crépito, ruidos locales, sensibilidad a la palpación, aumento de temperatura, aumento de volumen óseo, con exámenes inflamatorios de laboratorio habitualmente normales, y un estudio radiológico que muestra osteofitos, estos cachitos de huesos que aparecen alrededor de la articulación. Es un paciente que habitualmente tiene una artrosis de rodillas. Las imágenes son fundamentales en el momento del diagnóstico. Ustedes ven aquí este paciente que tiene prácticamente una pérdida completa del espacio articular entre la rótula y el fémur, y también entre el fémur y la tibia. No solamente en esta proyección, en la proyección anteroposterior, prácticamente hueso contra hueso en el compartimento lateral, o algunos pacientes que muestran este tipo de deformidades en las cuales hay una pérdida e insuficiencia ósea en el compartimento interno de la rodilla debido a la deformidad. Otros pacientes con artritis severa, en las cuales hay una pérdida importante de los espacios articulares, o acá arriba a la derecha en la rótula ustedes ven la falta de espacio articular. En general, cuando pensamos en un paciente que se presenta con estas características en nuestra consulta, nuestro objetivo primordial es disminuir el dolor, tratar de mejorar la función y minimizar la progresión de la enfermedad. Muchas veces los pacientes consultan en estados tardíos, en los cuales este tercer punto es muy difícil. En definitiva, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y podemos dividir el tratamiento en dos grandes rubros.
tratamiento conservador o no quirúrgico y tratamiento quirúrgico. Del tratamiento no quirúrgico quiero rescatar la modificación del estilo de vida, el ejercicio habitual, la pérdida de peso. Son probablemente aquellos factores que tienen mayor evidencia científica que pueden influir en realmente no detener, pero sí aminorar los síntomas de una artrosis de rodilla. La rehabilitación para mantener la funcionalidad, disminuir el dolor y la inflamación, el uso de estos braces o rodilleras que también ayudan desde el punto de vista de la descarga y de la estabilidad en algunos pacientes. La descarga con bastones en algunos casos, antiinflamatorios, suplementos condroprotectores, uso de corticoides o viscosuplementación como usamos hoy día frecuentemente el ácido hialurónico intraarticular, pueden ayudar a disminuir los síntomas. En el fondo, ganar tiempo antes de un tratamiento quirúrgico adecuado. Del tratamiento quirúrgico adecuado, muy rápidamente voy a hablar del aseo articular artroscópico. Se usó mucho durante años atrás, fue un tratamiento que hoy día es muy controvertido, porque el aseo articular artroscópico no es más que limpiar la rodilla de todas aquellas cosas que mecánicamente están afectando la articulación en una artrosis, pero definitivamente no detiene ni altera la evolución natural y la historia natural del fenómeno artrósico. De manera que los pacientes probablemente a corto tiempo van a volver a tener las mismas molestias que tenían cuando se presentaron en la consulta. Y ustedes ven, ese es un dato general, 18% de los pacientes que se hicieron este tratamiento de aseo articular requirieron una prótesis de rodilla en periodos de 3 años. En la casuística nuestra, evaluada en clínica alemana, encontramos que un 70% de los pacientes se puede beneficiar de alguna manera de un aseo articular artroscópico, pero a muy corto plazo, por lo cual el costo-efectividad de realizar una cirugía de este tipo en los pacientes prácticamente hoy día no se da en contextos de que pueda servir realmente para algo. Y nosotros estamos tratando de no usarlo como medida terapéutica. Las osteotomías se utilizan esencialmente cuando el paciente tiene una deformidad articular que amerita un cambio del eje, especialmente en aquellos pacientes que son menores de 60 años y con mucha seguridad en el paciente menor de 50 años que tiene una deformidad de ejes en el cual el cambio del eje va de alguna manera a cambiar la evolución natural de la enfermedad. Y la artroplastía, que en el fondo se refiere a el cambio de prótesis de rodilla. Este es un resumen de los tratamientos que hoy día existen para la artrosis de rodilla. Ustedes ven cambios intervencionales ambientales, como especialmente disminución de peso y ejercicio, los analgésicos, paracetamol, antiinflamatorios, corticoides intraarticulares, viscosuplementación con ácido hialurónico, plasma rico en plaqueta, que también se ha usado con un resultado muy parecido al uso de ácido hialurónico, y de lo quirúrgico esencialmente lo no protésico como las osteotomías, y lo protésico con prótesis de un compartimento o prótesis totales de rodilla. La osteotomía, para que tengan una visión de qué se trata, este es un paciente que tiene un varo, una deformidad que deja las piernas como entre paréntesis. Lo que produce esto esencialmente es que aumenta notablemente la carga sobre el compartimento interno, esta zona, y aquí se hizo la osteotomía. La osteotomía esencialmente tiene como objetivo cambiar el eje de carga hacia una zona más central, tratando de distribuir las cargas en forma pareja en ambos platillos tibiales externo e interno, quitándole la sobrecarga al lado interno. Esta es una osteotomía de tibia, esta es una osteotomía femoral en pacientes que tienen valgo, lo contrario a lo que vimos recién, el varo. Y de ahí pasamos a las prótesis unicompartimentales. Este es un paciente mayor de 50 años que tiene una artrosis del compartimento interno, especialmente de la rodilla, en el cual se colocó una prótesis de solo un compartimento, favoreciendo la rehabilitación rápida de este paciente. Lo mismo en este paciente que tiene una artrosis del compartimento externo y se colocó una prótesis del compartimento lateral. Las prótesis unicompartimentales son laterales, mediales o de la rótula.
Como en este caso, con este paciente que esencialmente su problema está en la rótula. Ustedes ven un SPECT CT que muestra una alta captación entre la articulación de la rótula y el fémur. El resto tiene muy poca captación y finalmente se hace una prótesis de un solo compartimento. Otro paciente con 2 prótesis patelofemorales porque esencialmente su problema era de esta articulación. La prótesis total de rodilla es aquella que recambia toda la articulación internamente. No es nueva como algunos piensan. Esto ya en los años 1860 se reportaban las primeras prótesis, pero fue a finales de los años 50 cuando recién se popularizan estas técnicas quirúrgicas, especialmente en Estados Unidos. En los años 70 aparecen las prótesis que vienen a cambiar este paradigma de reemplazar la articulación por una prótesis mucho más anatómica. Insall fue el responsable en Nueva York de promover y de popularizar la prótesis hacia Occidente. Yo tuve ¿cómo se llama? La ventaja de hacer una pasantía con él el año 94, hace muchos años atrás. Él estaba todavía muy activo y era el padre de la prótesis actual, se reconoce él como el padre de la prótesis actual a nivel mundial. De los diseños protésicos hay distintos tipos de prótesis, no los quiero enredar con esto. Hay prótesis simples, primarias, hay prótesis con mayor constricción que se utilizan esencialmente como la que estoy mostrando aquí en cirugías de revisión protésica o en pacientes que han perdido parte de sus ligamentos y su estabilidad, y son prótesis que le dan mucha más constricción y estabilidad a la rodilla. En general, indicamos la prótesis de rodilla en pacientes con artritis reumatoidea, con artrosis de rodilla primaria o secundaria, obviamente que depende de la edad, de la ocupación del paciente, del peso, en artrosis postraumática, en fracasos de osteotomía, en artrosis de rótula, en artrosis neuropática o cuando queremos corregir alguna deformidad importante con artrosis. El éxito de una prótesis dependerá de la selección del paciente, del diseño protésico, de los materiales de las prótesis, obviamente que de la técnica quirúrgica también. Después vamos a ver que una parte importante lo hace la rehabilitación. Estas son las prótesis que colocamos hoy día. Son prótesis muy anatómicas, de diseño muy anatómico actual, que siguen el contorno natural del fémur y de la tibia. Este es el resultado radiológico de estas prótesis. Hoy día, desde el año 2018, la clínica alemana adquirió el primer robot Mako de Stryker en Iberoamérica. Fuimos favorecidos con ser los primeros en Iberoamérica en utilizar esta técnica de vanguardia con navegación y asistencia a un brazo robótico para colocar las prótesis de rodilla. Esto se basa esencialmente en una preparación previa con un escáner previo que se hace al paciente y en el cual se hace un pre-planning en el cual uno ya sabe con anticipación qué prótesis va a colocar, en qué posición, con qué ángulo, dónde la va a colocar, con qué flexión, con qué extensión, etc. De manera que nos da mucha información previa que corroboramos durante la cirugía haciendo los cortes con estas imágenes que están viendo aquí ustedes y probando finalmente con el implante verdadero del paciente la estabilidad, el alineamiento, la funcionalidad de la rodilla con la prótesis ya puesta. De manera que las ventajas son múltiples utilizando este sistema de navegación y robótica. Hoy día los resultados de una prótesis de rodilla se consideran durable, probada, técnica bien definida, costo efectiva, y podemos decir con seguridad que un paciente que se coloca una prótesis hoy día, esta prótesis debiera durar por lo menos 20 años. Estos son los primeros resultados que mostramos y que publicamos de uso de asistencia robótica de rodilla y los resultados postoperatorios tempranos. Encontramos que los pacientes pierden menos sangre, tienen menos dolor, utilizan menos opiáceos en el postoperatorio, alcanzan un rango de movilidad más rápida, tienen un mejor alineamiento mecánico en las radiografías. Es decir, puras ventajas que probablemente se van a graficar no solamente en el inicio del postoperatorio, sino que finalmente en una duración mayor de estas prótesis en el tiempo, cosa que todavía no sabemos porque tenemos poco tiempo utilizando esta técnica. Finalmente lo que uno busca es esto,
busca un paciente contento que vuelva a las canchas, como este es un colega mío que operé las 2 prótesis de rodilla al mismo tiempo y ustedes ven a los 2 meses está jugando tenis. O este otro paciente también, segundo mes jugando tenis, o este amigo mío que también es un médico cirujano pediatra de provincia que después de una prótesis de rodilla se está tirando en paracaídas, cosa que me pareció muy loca, pero lo logra, lo hace y es feliz haciendo lo que quiere hacer con sus prótesis de rodilla. Y algunos pacientes como estos que vuelven a su actividad elegida, un paciente con una prótesis bilateral de rodilla que vuelve a hacer su querido golf, lo que me parece fantástico. Y ojalá todos nuestros pacientes fueran de esta manera y tuvieran esta actitud. Cuando yo opero una prótesis de rodilla, digo 30% cirujano, técnica quirúrgica, 30% es actitud del paciente como esta y 30% es rehabilitación. El 10% es azar. Durante la hospitalización, después de la cirugía, vigilamos que no haya problemas locales, complicaciones, habitualmente son 2 o 3 días de hospitalización. Hoy día no dejamos drenaje, mantenemos la rodilla en movimiento rápidamente, levantamos al paciente lo antes posible y de ahí pasamos a rehabilitación. Como dije, para mi gusto la rehabilitación es uno de los puntos fundamentales en el resultado exitoso de una prótesis de rodilla. Voy a dejar con ustedes ahora a Rodrigo Domínguez, quien es jefe técnico de kinesioterapia y rehabilitación en clínica alemana La Dehesa Alemana Sport. Muchas gracias. Rodrigo. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir ahora la presentación. Bueno, el doctor le dice a los pacientes, oye, esto es espectacular, vas a quedar increíble, opera y se va. Y de pronto nos encontramos con que viene la kinesiología y las expectativas son distintas. Es como el dentista, te dice, no, en 2 días te cambio los dientes, va a quedar espectacular, pero la mandíbula, uno no puede comer por horas, se muerde. Bueno, aquí pasa que la kinesiología es la segunda patita de una historia que está perfecta, pero finalmente el paciente vive también, obviamente para uno, y no es menor, en clínica alemana es muy cómodo porque la cirugía es perfecta, el equipo médico es perfecto, anestesista, enfermera, el kinesiólogo que está en la etapa más temprana en el postoperado. Entonces uno entiende que es una cadena que es fundamental cuando tenemos a un paciente que se opera de algo tan importante y devastador a veces en su calidad de vida, y finalmente uno lo que ve es que hay todo un cuerpo humano, un cuerpo técnico que va guiando al paciente y eso le da confort, le da seguridad al paciente. Así que para mí en lo personal es muy cómodo trabajar en clínica alemana, trabajar con el equipo de médicos que están acá porque hacen la pega que tienen que hacer y nos entregan un paciente, como dijo, en robótica, bastante limpio, por así decirlo. Lo que nosotros tenemos es que el paciente se opera. No voy a explicar bien en la presentación por cada una de qué hacer con cada intervención en Kine. Quiero que entiendan en lo macro, que aprovechemos los 20 minutos. Lo importante que quiero que entienda un paciente, nosotros mismos, yo voy a desgaste en el tiempo, en hueso, en las articulaciones. Uno sabe que el desgaste es severo, por lo tanto, cualquier paciente que se opera tiene que entender que está recuperando algo que ya daba por perdido, por lo tanto un salvataje. Por lo tanto, no voy a volver a ser el mismo en 100%, pero sin duda van a mejorar muchas cosas, pero esto hay que cuidarlo. Como dijo el doctor, puede que dure 20 años, pero hay que tener claro que yo venía con un desgaste y una impotencia funcional, como el segundo punto, importante. Lo otro es que todo paciente viene con una disminución en la calidad de vida. Por lo tanto, ahí sí, yo entiendo que siempre le preguntan a uno, ¿cuándo me opero? Entonces, sin duda que los médicos en clínica alemana dicen, mira, parte con terapia, si no funciona, bueno, los medicamentos, y si no funciona, te operas. La idea es tener la claridad que llega el momento en que no hay una vuelta atrás, que se intentaron todos los caminos y finalmente la solución es la intervención. Y lo otro es que
generalmente se indica, y la evidencia así lo muestra, como aparece en el paper ahí, ojalá haber hecho alguna etapa previa, que no llegue el paciente tan complicado, con tanta restricción del rango, con tanta debilidad, con tanta compensación, porque finalmente, obviamente, que eso va a mermar en lo que es la evolución posterior. O sea, ¿puedo hacer algo antes? Y eso es fundamental. Sí, siempre se puede hacer algo antes. La evidencia dice que es muy importante que se eduque al paciente sobre el cuidado y las complicaciones. Por lo tanto, en clínica alemana hay folletos que se entregan a los pacientes para que entiendan cómo caminar, por qué usar un bastón, dónde colocar, por qué el burrito, por qué no, etcétera. Lo otro es entender que hay una pauta con ejercicios que ojalá se puedan hacer en casa. ¿Qué es lo más importante cuando tengo un paciente con artrosis? Sea de un compartimento, sea total, sea de una patela, etcétera, siempre en el tiempo uno lo que merma es la movilidad. Entonces estamos todos en el tiempo llevados a ser un poquito más rígidos, disminución de espacio, por lo tanto el estiramiento a tolerancia siempre es fundamental. Y sobre todo porque el cirujano lo que más va a pedir es que ojalá la rodilla esté lo más extendida posible. Y lamentablemente ahí tenemos un mundo que uno nunca elonga, uno nunca estira. Entonces, más me duele, menos la estiro. Por lo tanto, ojalá antes de la intervención tenga una pauta de flexibilización de extremidad inferior. Lo otro es qué pasa con mi cuádriceps. El cuádriceps es un músculo potente que finalmente me permite a mí pararme, sentarme, caminar. Entonces, una de las cosas que uno ve en un paciente que tiene artrosis es un desmedro en la calidad de la marcha. Si tengo alteración en la marcha, necesito ayudarme con algo, bajar un poquito el ego, pero usar un bastón, un andador. ¿Por qué? Porque la idea siempre va a ser algo que es muy complejo en salud, que es evitar caída, con la morbilidad y la mortalidad que ello puede generar o no en el tiempo. Por lo tanto, una pauta interesante es estiramientos, activar cuádriceps, sea acostado, sea sentado, oye, un peso básico, 1 kilo, 2 kilos, hacer activación de glúteo, del isquiotibial. Y lo otro, como dijo el doctor, importante es ojalá poder bajar el peso corporal, sentirse más ágil. Y no tiene que ver con volver al peso que tenía hace 20 años atrás. Incluso se ha visto que una baja de 2 kilos hace un cambio importante en mi sensación de sentirme más ágil. Hoy en día uno no pelea con el peso del paciente, uno pelea con que el paciente se sienta más ágil, porque a veces cuando uno empieza a entrenar, la masa muscular tiende a aumentar y ello también hace que la masa muscular pese un poco más que la grasa. Por lo tanto, no se ve objetivamente una baja en el peso, pero sí una mejora en la agilidad que tiene el paciente. Lo otro es el manejo del dolor y la inflamación. Los médicos nos van a decir qué medicamento es importante, que no tenga una contraindicación para el paciente. Lo otro importante es siempre evitar el exceso de actividades sin impacto. Por lo tanto, ¿qué tengo yo? Un paciente que camina, que sube y baja escala, que quiere subir el cerro, que juega a la pelota y anda en bicicleta. O sea, todo el rato lo único que hace es gastar la extremidad inferior. Lo otro es evitar largos periodos de inactividad. Entonces, cualquier paciente que tenga artrosis, especialmente en extremidad inferior, evite estar más de media hora o 1 hora sentado o de pie, quieto. Las extremidades inferiores están hechas para moverse, para desplazarse, por lo tanto, cuando me quedo quieto en el computador, especialmente ahora en pandemia, cuando finalmente tengo un viaje a Pucón, igual son 8 horas, o a Viña 2, ojalá parar, disfrutar un poquito más el tema, no llegar a Pucón en 5 horas, sino que tomarme un café, caminar, porque finalmente, mientras no me muevo, lo que tengo es una merma en la lubricación de la articulación que ya viene con una desventaja. Y lo otro siempre es aplicar frío o calor. Y la pregunta a los pacientes siempre es, bueno, el doctor me dijo frío, tú me dices calor, de pronto leo y me dice frío o calor. Bueno, si quieren un tip muy importante es que hay etapas y cuando usted va al médico generalmente va con la rodilla inflamada, o sea, está caliente, tiene signos y síntomas, está roja, más caliente y con aumento de volumen. Por lo tanto, si yo me pego con un martillo en el dedo, lo más seguro es que no me quiera poner calor, porque estoy en la fase inflamatoria y pondré entonces frío para calmar el calor. Por lo tanto, la artrosis también tiene eventos de aumento de la temperatura, aumento de la inflamación y ahí está muy indicado el frío. Pero cuando no me duele tanto y me siento muy rígido y siento que no camino bien, pero no está caliente, y puede que esté un poco hinchada, pero no hay tanto calor, tanta inflamación, finalmente se recomienda el calor. ¿Por qué? Porque el calor mejora la viscosidad de los tejidos y mejora la circulación. Y por eso cuando camino al principio me cuesta. Pues después de unos pasos con la circulación siento que se me pasa esto. O sea, es peor en la mañana, se me pasa en el día,
finalmente es entender en qué periodo de estrés inflamatorio o no necesito poner frío o calor. Activarme, estoy sentado, antes que me pare, muevo las piernas. Si estoy una hora sentado, muevo las piernas porque lubrico y me es más fácil pararme, incorporarme. Lo otro que se indica mucho, ojalá ejercicios de bajo impacto. Por lo tanto, ¿qué tal piscina? Hacer entrenamiento en agua. ¿Qué nos dice la evidencia, la literatura mundial respecto a la kinesiología, respecto a la fisioterapia, respecto a la rehabilitación? Fundamentalmente es que se recomienda una activación temprana. O sea, ustedes se van a dar cuenta que apenas se operan, sea de la rótula, de un compartimento, de la pierna entera, lo que primero van a ver es que lo van a querer activar y va a llegar el kinesiólogo, no van a entender por qué, los va a levantar, le va a decir, párese e intentemos caminar. O sea, usted no está enfermo, se operó de una articulación. Finalmente tenemos que demostrar que esta bisagra, entre comillas, nueva, tiene que moverse. El doctor lo hizo en el pabellón, él siente que esto está impecable, ahora nos toca a nosotros participar de esto. Y recordemos que estamos hablando de adultos, adultos mayores, que mientras más días en cama, más se pueden complicar. Por lo tanto, se recomienda en el postoperado una activación inmediata. Con bastón, con burrito, da lo mismo. Lo importante es que usted se sienta seguro. Puede que sea bastones, bien, si no un burrito. Bueno, el burrito un par de días, ideal el bastón. Pero si usted tiene miedo, ante el miedo nada. Empecemos con algo seguro, pero rápidamente se va a dar cuenta que el doctor nunca dijo no apoye el pie. El doctor le va a decir camine a tolerancia y dice marcha a tolerancia. O sea, le está diciendo apoye la operación. Ojo, del día 1. Tiene antiinflamatorios, tiene analgésicos, está con cuidado en la clínica, por lo tanto, si pasa algo respecto igual al dolor, es el momento de apoyarlo. Lo importante, y la evidencia lo dice, que sea una activación temprana para evitar complicaciones. Y la evidencia en kinesiología lo que más dice es que muchas veces el paciente posoperado le da mucha importancia a la terapia en la etapa más temprana. O sea, 2 meses, 3 meses. Oye, la quina es cara, me queda lejos, me siento bien, da lo mismo. No todo es kinesiología. Hacer elongaciones, activar el cuádriceps, caminar, lo puede hacer cualquiera en la casa. Usted no va al dentista que le lave los dientes. Bueno, no requiere siempre un kinesiólogo que lo vea cómo elonga, cómo mueve la rodilla. Usted quiere alguien que le enseñe cosas y usted hacerlo solo en la casa. Entonces, lo que se recomienda es la regularidad de los ejercicios. Y en serio, mire, se va a sentir muy bien al tercer mes, porque todo adentro se repara. Pero la pérdida de masa muscular que usted trae de antes, la pérdida de masa muscular que usted tiene en la operación, obviamente que van a hacer que no se va a recuperar en 3 meses. Se va a demorar un poco más, por lo tanto, lamentablemente, los pacientes le ponen mucha energía al principio y nos olvidamos de la prótesis después y lamentablemente, cuánto dura va a depender de cuánto cuidado le da usted a este salvataje, a esta intervención nueva. Por lo tanto, terapia. ¿Por cuánto tiempo? Cochrane, esto es un database que nos dice por artículos, por evidencia, qué es lo más importante y el core, el centro del tema, ojalá sea al menos unos 3 meses. Entonces uno dice, ¿kine todos los días? No, que el kinesiólogo me enseñe esto 2, 3 veces por semana. En Estados Unidos se entregan guías y el kinesiólogo llama. Y la terapia no es más de media hora. En Chile al paciente le gusta, a todos, que no hagan el masaje, que me enseñen igual a elongar, que me miren, que me toquen, pero finalmente en otros países está la pauta y cada cierto tiempo lo llaman y usted no va a ninguna terapia, lo hace solo. Y eso tiene tanto peso y a veces más que haber ido a kinesiología todos los días para que me estén mirando las cosas que hago. Usted vaya a kinesiología para aprender cosas y repítalas en la casa. Y que el kinesiólogo ojalá innove y vaya colocando hitos, cosas de ir mejorando. Por lo tanto, terapia no más de 3 veces a la semana. Los ejercicios siempre deben bajar el dolor, me debo sentir más ágil, con molestias, como cansado, con los músculos tensos, porque entrené, pero no con dolor. Y lo otro, usted debe ver en el tiempo que siempre hay una mejora en las funciones, que debe aumentar la fuerza muscular. Siempre, si no puedo, porque tengo un sobrepeso, ojalá pasar lo antes posible, cuando se cierre la cicatriz, debe pasar al agua, a lo mejor en algunos pacientes que el peso es evidente. Y lo otro siempre es evitar deporte de impacto. O sea, ojalá el ciclismo, está indicado el remo y la natación. Lo fundamental también es el beneficio que se entiende es a largo plazo. No porque estoy bien al tercer mes, termino y no hago nada más. No, hay que mantenerlo muchas veces al año. ¿Qué hacemos en kinesiología en clínica alemana? Fundamentalmente le damos estos hitos a los pacientes. Son pilares. Fundamentalmente nos basamos en 3 pilares.
que debe completarse uno para que pase al siguiente, y eso nos ha dado un buen efecto en el paciente. O sea, pilar 1 es primero recuperar la movilidad y la estabilidad de la rodilla. Ustedes ven en la imagen, tengo una cicatriz que es bastante larga. Esta paciente, a la foto a la izquierda arriba, se operó las dos rodillas al mismo tiempo. O sea, imagínense cómo se baña, cómo se traslada en un tiempo agudo. Tengo una cicatriz que tiene que cerrarse, hay que tener paciencia. Uno ocupa, como la foto a la derecha, la fisioterapia. Entonces uno se ayuda de la fisioterapia, analgesia, para disminuir los signos y síntomas en el paciente. El paciente hoy en día también, hay unas pistolas hoy en día que usamos acá en casa, regenerativo, pues después que entrena, se hace masaje con estas pistolas para bajar la tensión del entrenamiento. A la rodilla le gusta que la muevan. Oye, estoy en un postoperado, tengo que mejorar la flexión, esta cicatriz tiene que irse moldeando, por lo tanto es muy sano, con un implemento tan básico como las pelotas de pilates, finalmente doblar y estirar. Y la pierna buena ayuda a la pierna que está postoperada. Acá tengo la imagen de una paciente que se operó las dos y finalmente uno quiere una flexión no forzada, uno quiere una flexión más funcional. A la pistola, fisioterapia importante, ejercicios, la pelota la puede tener usted en su casa. Y cuando he mejorado esta movilidad, lo que necesito ahora es empezar a entrenar fuerza, porque la evidencia dice que no es lo mismo que yo levante un pesito, una banda elástica, un kilito, porque yo peso 80, por lo tanto no me sirve a veces el kilo, y por eso muchos pacientes dicen en cualquier intervención, llevo un año y todavía me duele, me paro y me cuesta, porque finalmente el entrenamiento de fortalecimiento se basó en mover una banda elástica que no genera más de 8 kilos de resistencia, y mi cuerpo pesa 80, y quiero subir y bajar escala, y me gustaría jugar tenis, y eso significa mover más peso. Por lo tanto, en el tiempo, y cuando las expectativas del paciente son importantes, uno lo somete a un entrenamiento de fuerza y resistencia de manera paulatina, o sea, uno evalúa cuánta fuerza levanta hoy día, 1 kilo, bueno, tenemos que ir aumentando eso dentro de una planificación que nosotros tenemos, donde se van cumpliendo hitos. Si quiero pararme y sentarme, debo mover mi peso. Si quiero jugar tenis, etcétera, tengo que tener un poquito más de fuerza respecto a mi fuerza básica. Acá vemos cómo las guías clínicas dicen que no es solo rodilla esto, también debo activar cadera, los extensores, glúteos, sea el glúteo medio para el lado, sea los extensores. Usamos nosotros la leg press, las máquinas que tenemos nosotros acá en Alemana Sport son de aire, son con compresor de aire, por lo tanto es muy suave cuando empujo, no es rígida. Y finalmente algo que no les gusta nunca, especialmente en reparación de patela, es la leg extension, que está en cualquier gimnasio, y finalmente yo lo que hago ahí es, ahí se fue la imagen, pero finalmente es la patada hacia arriba que tenemos los pacientes cuando uno hace la extensión completa, la full extensión. Bueno. Tengo el pilar 1, finalmente el sujeto ya es móvil, tiene un rango de 120, o sea, yo me siento y mi talón queda detrás de mi rodilla, yo doblo la rodilla en la silla, entonces ya tengo buena movilidad. Luego tengo el pilar 2, el kinesiólogo se preocupó de mejorar mi fuerza en una etapa de bajo impacto, con ejercicios muy suaves, no es necesario levantar pesos grandes, banda elástica, la activación sola, un isométrico, o sea, cuando aprieto, y finalmente ir aumentando paulatinamente. La idea es paulatino y nunca volver atrás. Y ahí viene el pilar 3, que es el retorno a la actividad física y regular. Y ahí tiene que haber una conciliación de metas. El paciente me dice, quiero subir el Everest, y yo le digo, ¿sabe qué? Tiene 95 años, así que es bien difícil, así que nos vamos a quedar con piscina, con bicicleta estática, y hay que conciliar las metas entre uno y otro, porque hay que recordar, y lo dije en la diapo 1, que esto tiene que ver con cuánto me va a durar la prótesis, o sea, ¿va a ser la única o voy a tener 5? Lamentablemente se acepta bien una si es que 2, por lo tanto, si el doctor dijo 20 años, bueno, podemos tener 2, pero finalmente muchos pacientes hoy en día, por calidad de vida, se operan a muy temprana edad, entendiendo que la calidad de vida está tan mala, tengo familia, soy joven, no puedo caminar, me duele, que el salvataje es la prótesis, pero el cuidado de él, a pesar que su mente es joven y quiere hacer todos los deportes, tiene que entender que no se puede inflamar, no puede compensar la actividad que hago, porque si compenso el caminar, si compenso cuando hago un deporte, es porque mi cuerpo me está diciendo que no es lo que debo hacer, por lo tanto no es la calidad
O sea, no es la cantidad de cosas, sino que la calidad con la que hago. Así que el remo. Por lo tanto, esta paciente que tiene las dos prótesis, acá lo que hace con nosotros es el remo. Lo otro es, un tema es subir y bajar escalas. Entonces, importante es que el paciente se sienta seguro. Consejo, les va a ser muy fácil subir escalas. Por lo tanto, es muy cómodo para uno queda como rey cuando el paciente el mes ya puede subir peldaños, si es que, o a los 2 meses. Pero bajar escala es un tremendo esfuerzo porque requiere frenar el peso corporal. Por lo tanto, los hitos finalmente va a costar un poquito más bajar los peldaños, por lo tanto, paciencia con la bajada de los peldaños, pero sí va a poder subir peldaños. Y como decía el doctor Figueroa, los pacientes también quieren demostrarse que pueden volver a hacer actividades que, ojo, con la artrosis no podían hacer. Entonces, hace 10 años que no le pegaba a la pelota con la raqueta, y cambiar ese estilo de vida hoy en día es muy potente. Vemos cómo caminan, marcha resistida, mejorar la calidad de la marcha, tener firme las piernas en la tierra. La idea es que no se vea desde afuera que esto tiene prótesis, entonces evito apoyarla. El doctor nunca dijo no apoye, apoye tranquilo, de a poco, a lo que tolere, pero apoye tranquilo. Por lo tanto, el entrenamiento resistido es muy importante. En resumen, como consideraciones, es un proceso lento que yo les aconsejo que tienen que asumir, no hay apuros. Esto es igual que la liebre y la tortuga, no podrían andar más rápido, y nos ha pasado pacientes que están impecables a la segunda semana, pueden hacer bicicleta estática en la casa, no les duele nada, pero el abuso hace que la articulación, que está muy sensible, posoperada, haga un derrame, un dolor. Finalmente, un proceso lento que hay que asumir, realizar ejercicios diariamente. Y esto que les voy a hacer es fundamental. Poco, pero bueno. Haga ejercicio a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6. Varias veces al día. Lo importante, no está enfermo, tiene que moverse en el día. Lo mismo si no se operó. Poco, pero muchas veces al día. Bicicleta 2 veces al día, no 1 hora. Oiga, 20 minutos, pero 2 veces al día. Eso es mejor que estar quieto después 12 horas sin hacer nada. Si se hincha la pierna, aconsejo aplicar hielo y elevar la pierna. El hielo, como ustedes saben, es analgésico y antiinflamatorio, por lo tanto, en un postoperado es fundamental hielo y elevación de pierna para evitar la congestión que se produce en el postoperado. Repito, calidad y no cantidad de actividades. Aquí aparece el paciente aislado en la esquina, finalmente kinesiólogo, doctor, enfermera, TENS, todo el mundo trabajando para sacarlo de esta hipomovilidad, de este miedo al caminar, de esta posibilidad de caída, de mermar las funciones. Por lo tanto, entre todos tenemos que hacer que este trabajo sea eficiente y efectivo. De las principales complicaciones, debilidad muscular, pacientes que no tuvieron continuidad en el tratamiento, que no hicieron nada en la casa, piensan que el músculo va a salir solo, por lo tanto, sienten que se para y se les traba la pierna. Estoy en la cama, me giro y me duele. O sea, lo que estamos hablando es que la prótesis no duele. Difícilmente se va a salir, tienen que tirarle un sexto piso para que la prótesis salga. Acá lo importante es que no hubo una progresión de fortalecimiento muscular. Y a veces es muy fácil, tengo la pierna sana y la posoperada. La fuerza que genera la sana debiese parecerse en la posoperada. Así que importante es seguir entrenando. Y lo otro, el opuesto, es la rigidez. Pacientes que por condición muscular, por temor y todo, son muy rígidos y finalmente les cuesta elongar. Y lo más importante en un posoperado o en una artrosis es la flexibilidad, y se lo mostré en la diapositiva número 2. Soltar, evitar la rigidez, y eso se mejora con la flexibilización. Como comentario, hoy en día ustedes ven que la calidad de vida avanza. Algunos van a vivir 100, ciento y tantos años. Por lo tanto, esto que quiero ahora como calidad de vida no me da lo mismo. Ya los abuelitos no son los de antes. Adulto mayor, ¿quiénes son? Entonces, yo mato a mi viejo si le digo que es un adulto mayor porque se mueve más que yo. Después, las prótesis duran más. Por lo tanto, te va a acompañar más tiempo si tú la cuidas. La calidad de vida, finalmente ya no tenemos los pacientes de antes. Las expectativas de ellos son jugar golf, son pilotear, son nadar, oye, son participar con mi familia, estar con mis nietos. No puedo hacer nada, no me puedo ni agachar hoy en día. Entonces, hoy en día los pacientes, y cada vez más, nos están pidiendo tener una calidad de vida que se lleve a lo que es la sociedad actual. Niños más inquietos y abuelos que no son ancianos, son más activos incluso que muchos jóvenes.
Eso es la presentación. Espero les haya gustado. Así que muchas gracias por estar con nosotros.